Hola, 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 buenas tardes. Buenas tardes a todos. Espero poderlos leer por aquí, leer comentarios, etcétera. Espero un poco más de interacción en esta sesión de hoy. Ya saben, voy a dar inicio, no voy a esperar que se conecten porque ya en el transcurso de la tarde, de la noche, de los próximos días, pues estarán viendo el contenido. Miren, el día de hoy estamos en nuestra sesión cuarta de este ciclo de sesiones. Bienvenidos al día de hoy, al día de sesión, en donde estaré hablando sobre criminología, génesis del mal. Antes de entrar en el tema, en la materia, es importante que les diga, hola Alexis, saludos, es importante que les diga lo siguiente. Lo que aquí comparto no es contenido técnico, no es contenido teórico, no es contenido que como a manera de clases en materia de criminología, ¿no? Saludos Josué Cervantes, saludos, hola Alejandro Quiñones, saludos Quiñones, perdón. No es contenido propio de la materia de criminología desde ese punto de vista de dar pues una clase, de dar una disertación propia de criminología, no. Lo que estoy compartiendo con ustedes en estas sesiones tiene que ver con un aspecto empírico. Es decir, todo lo que les estoy compartiendo es experiencia. Esa experiencia que yo extraigo del ejercicio profesional como criminóloga en diversas áreas. Ya ustedes sabrán de qué áreas les estoy hablando, quienes tienen aquí ya tiempo conmigo. Entonces, lo que yo les comparto aquí es más que como criminóloga, de verdad es como ser humano. Como ser humano, al enfrentarme a una realidad en donde de verdad como seres humanos y entre seres humanos nos estamos lacerando la vida, nos estamos mutuamente retroalimentando para bien o para mal, hablando desde la criminología y todo este bagaje de información que se obtiene al ejercer la criminología, pues yo lo centro desde el punto de vista de detectar riesgos, de detectar una serie de situaciones que vivimos cotidianamente y que habituamos como normales, y entonces comenzamos a vivir de determinadas formas sin percatarnos que muchas veces estamos siendo parte de esta génesis que conlleva el mal, que conlleva el sufrimiento, que conlleva las criminalidades, a las violencias, a la violación de derechos humanos, dándole nombres técnicos, pues que conlleva al sufrimiento humano. Entonces, estas sesiones que yo estoy compartiendo con ustedes tienen más una razón de ser desde el punto de vista de elevar nuestras conciencias, pero que no quede aquí en una pantalla. Mi objetivo es que ustedes lo dijeran, que hagan discernimiento en relación a lo que les comparto y que lo adquieran como para ustedes, que vayan afuera y que lo pongan en práctica. No que quede aquí como que escuchar un ratito algo, ¿no? De una criminóloga y sus experiencias. Hola Gabriel, saludos. Buena tarde, gracias. De verdad que lo llevemos a la práctica. Oigan, no me dejarán mentir quienes son criminólogos o que están en áreas relacionadas a todo este tema que tiene que ver con violencias, criminalidades, prevenciones, etcétera, que necesitamos muchísimo elevar nuestras conciencias para dar un brinco de la aplicación técnica, teórica que ha imperado por muchos años desde la criminología. Necesitamos dar un brinco para compartir más, para transformar más, para realmente ir a prevenir situaciones de riesgo entre seres humanos. Entonces, ese es el objetivo que tienen estas sesiones. No es venir a darles una clase de criminología, es venir a compartirles experiencias y es venirles a compartir estas experiencias desde el punto de vista de prevenciones, pero desde nuestra propia vida, ¿no? Como seres humanos que somos, que no estamos exentos, desde interiorizar en nosotros para
poder transformarnos día a día. Sabemos que la transformación humana, la evolución o como se quiera ver, no tiene límites. O sea, estarnos mejorando constantemente, elevar nuestra vida significativamente. Saludos, Emanuel. Hola, cielo Terán, gracias por estar aquí conmigo compartiendo este ratito. Entonces, es importante, con esta finalidad estoy llevando a cabo estas sesiones. Es importante que estemos aquí, pero que vayamos afuera a depositar lo que sabemos que debemos estar depositando para mejorar las condiciones a medida de nuestras posibilidades y a medida del servicio que hemos decidido dar dentro de la sociedad como humanos, a partir pues de un rol profesional o de un rol técnico, etcétera. Entonces, ya entrando en materia, Alejandro, ¿cómo aplicar la criminología educativa en centros escolares? ¿Cómo aplicarla? Pues bueno, tiene diversos enfoques. Para eso, mira, te recomiendo que entres a claritycriminologica.com. Ahí sí es un espacio que estoy destinando un poco para compartir con ustedes más desde lo técnico, desde lo teórico, propiamente desde, pues como criminólogo en la enseñanza de la criminología a través también de estas experiencias. Y allí creo que hay un curso inductivo en relación a ese tema específicamente. Te recomiendo que entres y lo tomes, y después espero poder compartir con ustedes en relación a ese tema específico. Saludos, Rafa. Bueno, entonces entrando en materia, miren, criminología, génesis del mal. Sabemos que en criminología, y quienes no sepan, porque yo sé que aquí hay criminólogos, hay criminólogas, hay profesionales de otras áreas. Hola Belén, saludos. Hay profesionales de otras áreas, de psicología, de derecho, de antropología, de sociología, etcétera. Pero también sé que hay padres y madres de familia, sobre todo, ¿no? Sé que están esos roles que son los más importantes en nuestra sociedad, que son los pilares. Sé que hay maestros, maestras de educación básica. Sé que este espacio no se limita únicamente a criminólogos y criminólogas. Por eso es que quiero abordar este tema que nos compete a todos, ¿no? Bueno, entonces regreso. En criminología existen dos variables que llevamos a cabo para las investigaciones en lo particular o en lo fenomenológico, de acuerdo a las intervenciones que generamos como criminólogos y criminólogas. Muy específicamente en la criminología clínica, que es en donde nosotros podemos detectar riesgos en una persona, podemos detectar pues determinados aspectos que pueden incidir o que pueden recurrir en conductas graves o no graves, o que pueden escalar o que pueden expandir esas conductas a más entornos. Entonces, pues nuestro objetivo es prevenir, es evitar que eso pase, y aparte pues es dar herramientas a estas personas para que transformen su vida a una más satisfactoria, también desde un punto de vista de derechos humanos, porque todos merecemos vivir plenamente y dignamente nuestra vida y tener todo lo que se requiere para vivir una vida altamente significativa. Pero pues sabemos que las inequidades en sociedad, como antes se los he mencionado, inequidades en todos los niveles y en todas las formas, no únicamente económico, de salud, educación y trabajo. Hay inequidades incluso para adquirir saberes. Hay un filósofo que no recuerdo quién menciona esto, ¿no? El mal es consecuencia de la ignorancia. Él establece que todos los males que existen en la humanidad tienen como razón de ser la ignorancia, la falta de saber, la falta de conocimiento, un conocimiento realmente introspectivo que nos lleve a cambiar nuestras estructuras de percepción, de interiorización con el entorno, y que sabemos que eso en consecuencia tiene repercusiones emocionales, y esas emociones detonan nuestra química cerebral, y esa química es lo que nos hace sentir y ser y hacer de determinada forma. Entonces, pues ya sabemos que todo está conectado, y que pues funcionamos a través de interconexiones, como anteriormente se los he dicho. Pero regresando, hablando de la génesis del mal, desde la experiencia como criminóloga así clínica, analizando decenas de personas que ya están dentro de prisión por diversidad de delitos, como antes se los he mencionado, me doy cuenta de los factores como que más detonan, más bien de los factores que tienen mayor incidencia para que detone una conducta,
ya tipificada como un delito, como un crimen. Pero miren, esto es algo muy importante. El mal no únicamente, esto es muy importante, el mal únicamente hace referencia a personas que ya hicieron un daño grave a otra persona, o a otro grupo, o a otro entorno. El mal tiene que ver con prácticas cotidianas que todos nosotros hacemos a diario. Desde el hecho, por ejemplo, de ir caminando deprisa y empujar a alguien para llegar más rápido, ya estamos cometiendo una conducta desviada, proclive al mal. De hecho, ya es una conducta mala, por así decirlo, ¿no? Porque estamos afectando a otra persona, y más cuando lo hacen intencionalmente. ¿Cuántas personas de ustedes no lo han hecho, no? Entonces, por ahí decía alguna vez una persona, es que yo disfruto caminar y aventar las personas. Es algo muy intencionado, o sea, es algo que el ser humano tiene consigo. Entonces, en esta falta, en este sentido, bueno, vamos a verlo así, miren, como una cadena causal. Tú no sabes si cuando vamos caminando empujamos a alguien por ir rápido, tú no sabes si esa persona tenga predisponencia a ser una persona sumamente agresiva, y que tal vez en ese momento que tú lo avientas no va a reaccionar contigo, pero al momento, en un momento determinado en el transcurso de su día, va a llegar un momento en que llegue y golpee a otra persona por toda esta cúmulo de enojo y de frustración que tuvo durante su día. Tú lo avientas, se molesta por su rasgo elevado de agresividad que tiene, por su falta de control de impulsos, etcétera. Va con otra persona y le pasa otra situación, y llega un momento en el que detona y golpea, porque no tiene otro mecanismo para manejar esas emociones que fue adquiriendo a lo largo del día. Esa frustración detona y golpea a otra persona, lo golpea fuerte, y entonces ya va a prisión por delito de lesiones, por ejemplo. Entonces, a esto es a lo que quiero llegar cuando hablo de génesis del mal desde la criminología, que todos estamos interactuando en sociedad y que todas nuestras acciones están alimentando a un mal mayor, a una conducta mayor en niveles de manifestaciones ya delictivas, ya criminógenas, pues, por llamarlo de una forma. No vamos a llamar las conductas no antisociales, no desviadas, no conductas criminógenas. Entonces, de esta forma se va gestando el mal. El mal se gesta, la génesis del mal se gesta por las interrelaciones que tenemos, por las interconexiones que tenemos en sociedad. Una persona que hace mal, incluso esa persona que disfruta ir por la calle empujando a las personas por ir rápido, y aparte pues disfruta empujarlas, esa persona adquirió ese sentido. Hola Rubén Andrade, saludos. Esa persona adquirió esa predisposición, ¿no? Ese goce de hacer el mal a través de otras vivencias diversas que también depositaban en él ese sentido. Entonces, no es como que nacimos solos y gestamos este deseo de hacer daño por el simple hecho de que es algo innato a nosotros, porque muchas veces personas sí lo traen, o sea, ya lo sabemos, la biología nos lo enseña, hay muchos estudios en la ciencia en donde nos hablan que sí hay personas que traen genéticamente mayor predisposición a hacer daño que otras, pero también el ambiente refuerza. Y el ambiente, también la ciencia nos ha dicho, y se han hecho estudios con gemelos en donde dicen, a ver, estas dos gemelos tienen la misma predisposición, por ejemplo, a manifestar determinado nivel, por ejemplo, de maldad. Mueven a estas personas a diversos ambientes totalmente diferentes, y resulta que el ambiente les modificó su biología, y eso pues lo sabemos desde la criminología. Por eso se empieza a adoptar esta perspectiva de analizar desde lo biopsicosocial, desde la interdisciplinariedad, ¿no? A fin de comprender todo este dinamismo, todas estas interconexiones, toda esta génesis, y poder de verdad comprender el por qué se originan determinadas conductas y por qué no, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, en una familia en donde pues los roles de mamá, papá están bien establecidos? No vamos a entrar a detalle que si son buenos o malos, simplemente pues están establecidos.
en 3 hijos, uno se dedica a la delincuencia organizada y los otros 2 resultan abogados o médicos. ¿Por qué pasa? ¿No? Entonces, ¿por qué pasa esto? Pues por esto, mucho por las predisposiciones genéticas, sí, mucho naturalmente por el entorno, pero también entra otro factor muy importante del que les he hablado anteriormente, que tiene que ver con la interiorización, el cómo interiorizamos el ambiente son aspectos muy particulares, independientemente de tu genética, porque aquí converge todo este aspecto del que les hablo, aspectos biopsicosociales integrados entre sí. El cómo tengamos integrado esto, cada uno de nosotros, da como resultado el cómo interiorizamos el exterior y en consecuencia el cómo pensamos, creemos y actuamos en nuestros entornos sociales. Entonces, hola Liz, saludos, Nan López, gracias por estar aquí. Hola Bere. Los estoy leyendo, si tienen alguna duda o pregunta al respecto. Esto es muy importante, hablarlo. Les vuelvo a decir, también interviene el género, todo influye, todo interviene, no se puede generalizar. Por ahí decían, se debe determinar en base, por ejemplo, al aspecto biológico. No hay determinismos porque todos los seres humanos somos complejos, reaccionamos de formas diversas. Ahí, por ejemplo, entrando desde la teoría de la complejidad, un poquito si nos damos el clavado ahí en esas teorías de la complejidad, en las teorías sistémicas, en las teorías que tienen que ver con todos estos aspectos que hoy día nos están dando muchísima información y están retroalimentando aún más el cómo es que se deben hacer estos análisis, estas investigaciones, estas interpretaciones desde enfoques, pues ahora sí que ya no nada más interdisciplinarios o transdisciplinarios, también desde el punto de vista sistémico, holístico, lo que antes no se consideraba importante para tomar en cuenta en el análisis, por ejemplo, conductual, hoy sabemos que es muy importante. Es más, el simple hecho, por ejemplo, del tema de la espiritualidad, el tema de las creencias, el tema de la conciencia. Hoy día es muy importante analizar niveles de conciencia adjunto a todos esos aspectos biopsicosociales que pues se alimentan mutuamente, estas dos polos, ¿no? La neurociencia nos está dando mucha información, entre más descubren cómo funcionan determinadas áreas de nuestros cerebros, cómo se detonan determinadas áreas de nuestros cerebros, cómo se degeneran o se transforman determinadas áreas de nuestros cerebros, nos están hablando más y más y más sobre la importancia de irnos al estudio y análisis de los niveles de conciencias, de cómo se desarrolla la conciencia, etc. Entonces, a medida que avanza la ciencia, avanza el conocimiento, hay una contradicción porque está avanzando muchísimo el tema de adquirir más saberes para aprender a ser mejores, cada uno de nosotros como seres humanos y nuestros entornos. Y el problema es que ahorita, anteriormente lo había comentado, hay muchísima información que nos lleva a mejorar humanamente, a mejorar nuestra condición humana, porque la ciencia de verdad está muy destinada a querer comprendernos, pero toda esa información se está utilizando para crear más tecnología. Y entonces las condiciones humanas siguen igual, porque esa misma tecnología nos está sumergiendo a todos como humanidad a la tecnología y nos estamos perdiendo de todas estas bondades que la ciencia nos está dando para mejorarnos humanamente y para mejorar nuestros entornos. La distracción también es un predisponente muy, muy elevado hacia el mal, porque también nos induce a la indiferencia humana, porque también nos induce a reprimir emociones que debemos estar trabajando, ¿no? Que debemos estar desencadenando para vivir una vida pues altamente significativa. Pero eso es muy importante. Hola, dice, soy criminóloga y mi campo de trabajo son centros penitenciarios. Saludos, Nan López. El sistema penitenciario es uno de los ámbitos, como lo he dicho anteriormente, en donde encontramos todo
toda la sociedad, todo el funcionamiento, toda la estructura social, todo cómo opera la sociedad, todo está ahí en los centros penitenciarios. Las personas que están ahí recluidas ya con sentencias, ¿no? Que ya se comprobó que sí fueron quienes cometieron delitos, o bueno, las personas que aceptan y que se sabe que sí cometieron delitos, porque también en los centros penitenciarios hay muchas personas que realmente no cometieron el delito, y bueno, ese es otro tema, ¿no? O también las personas que están privadas de la libertad con medida cautelar, que llevan años ahí, décadas, con prisión preventiva, sin siquiera haber comprobado que habían cometido un delito, pero bueno, pues así funciona, ¿no? En la estructura social debe haber un depósito de este tipo de personas con un sinfín de objetivos, ¿no? Que pues ya, esa es otra materia. Pero sí, saludos, Nan, gracias por estar aquí. Comparto todo lo que seguramente estás percibiendo desde la criminología clínica dentro de los sistemas penitenciarios, que ojo, hoy día se dice que la criminología dentro del sistema penitenciario no es funcional porque no está en la Ley Nacional de Ejecución Penal, que solo los psicólogos, que ya no se ocupa, que porque el perfil, que la peligrosidad ya no debe ser, que atenta contra el libre desarrollo de la personalidad, un sinfín de situaciones que ahí sí yo los incito a criminólogos y criminólogas que luchen, que se cultiven, que investiguen sobre este tema, porque la criminología hoy más que nunca se necesita dentro de los sistemas penitenciarios. Si nos vamos a la Ley Nacional de Ejecución Penal en materia de derechos humanos, van a encontrar argumentación de sobra para decir y demostrar el porqué, pero sobre todo pues hay que ponernos a hacer lo propio dentro de los sistemas para pues que se visibilice la necesidad de que la criminología esté y permanezca en el lugar en el que le dio origen, en donde nació, que fueron pues centros penitenciarios. Saludos, Gabriela Ramírez. Bueno, entonces regresando. La génesis del mal, es importante que entendamos esto, porque si ustedes entraron a ver este video o este en vivo para conocer cómo se gestan los criminales o cuál es el proceso que lleva a que una persona se vuelva, ¿no?, antisocial o delincuente, pues no va de ahí, no va por ahí, no va por ahí. Va desde el punto de vista del humanismo. Sí, este en vivo se relaciona a nuestro rol como personas activas en sociedad, en cómo a veces nuestras conductas o nuestras actitudes van influyendo a que el mal se vaya gestando y vaya culminando, y a lo mejor, como lo mencionaba anteriormente, no somos nosotros quienes vamos a llegar a detonar una conducta severamente dañina, mala, no ya delito, crimen, etcétera, no. Pero sí puede ser esa persona en donde a quien nosotros le depositamos cierta hostilidad en algún momento, ¿no? En donde nosotros depositamos cierta agresividad en algún momento, en donde nosotros depositamos cierta indiferencia, cierta apatía en determinado momento. Y vean, o sea, una persona que no tiene las herramientas para manejarse emocionalmente, que no tiene esa facultad aún totalmente desarrollada de equilibrar emoción y razón, y vengo yo y le deposito un brote de hostilidad, y luego va a otro entorno y le depositan otro brote de hostilidad, y así se va moviendo en sociedad y le están depositando y depositando y depositando, pues la olla express, ¿no? La lógica de la olla express va a detonar, y ¡zas!, va a pasar lo que pues sabemos que va a pasar, ¿no? Entonces, hablar de cómo se gesta el mal tiene mucha incidencia, y yo lo quiero abordar desde este punto de vista, de lo que hacemos y no hacemos como seres sociales, de lo que hacemos y no hacemos en nuestro rol humano, no como profesional, no como la etiqueta que nos cargamos encima, no por los grados de estudio, por lo que hacemos y no hacemos como seres humanos. Esto es algo muy importante. De la misma forma que se gesta el mal, se gesta la bondad. Se gesta la bondad, ¿no? Se gesta este querer ayudar al prójimo, este querer, oye, yo veo que estás, actívate en este sentido, ¿no? Trabaja esto.
aportar. O sea, son los mismos polos. La bondad y la maldad se gestan de la misma forma. Y se gestan, sí, desde lo biológico, sí, lo genético, sí, pero volvemos a lo mismo y hay que recordarlo. Son factores biopsicosociales integrados entre sí, detonando. A estos factores biopsicosociales agregamos el factor emoción y razón, ¿no? Que son dos polos también que deben estar en perfecta armonía. Cuando nosotros no tenemos integrado un equilibrio entre razón y emoción, se desborda en conflictos internos, y esos conflictos internos, pues ya sabemos, efecto causal, lo que genera, ¿no? Entonces, el uso de la razón desmedida, dejando de lado la emoción, pues nos hace seres egoicos, ¿no? Seres, buenas noches, saludos Carlos Turcios, nos hace seres racionales, puramente racionales, egoicos, ¿no? Que no nos preocupamos por el prójimo, que pensamos en nosotros, a dónde quiero llegar, qué quiero hacer, qué quiero lograr, metas. Y desplazamos un propósito humano esencial para cumplir en esta vida, que es muy breve. Cuando nosotros despojamos la razón y nos movemos por la pura emoción, ¿qué pasa? Desbordamos, ¿no? Pues a lo que se le llama trastornos, muchas veces psicológicos, y hablando pues de gravedad, ¿no? Pero si dejamos de lado la razón y nos envolvemos en un círculo puramente emocional, pues viene la tristeza, viene la depresión, viene el sumergimiento en la oscuridad, ¿no? Hablando pues muy al estilo del psicoanálisis, etcétera, de la psicología, y nos sumergimos en este mar, ¿no? de la no determinación. Entonces, al momento de que nosotros equilibramos estos dos polos, la razón y la emoción, al momento de que hacemos adecuado uso de ello, al momento de que nos estamos desbordando desde la emoción, desde los sentimientos, desde los sentires, y viene la razón y jala y comienza un proceso de reflexión, un proceso de integración, un proceso de salirte de ahí, más bien de impulsarte, ¿no? Hacia arriba, a florecer, hacia lo bueno, hacia lo altamente significativo. Ese debería ser el objetivo, pero cuando no pasa, pues vienen los conflictos internos, ¿sí? De tal forma que todo conflicto que cada ser humano carga consigo, pues tiene que ver con una desproporción entre uso y manejo de sus emociones y de su raciocinio. Hay miren, a mí me tocó intervenir muchas personas en los ámbitos en los que he estado, en donde decían, sí, yo sé que eso está mal, sí, yo sé que no debo hacer eso con mi hijo, sí, yo sé que eso está mal, y lo seguían haciendo. Son a esa lo que llamamos pues patrones de conductas. ¿Qué tiene que pasar para que una persona que ya sabe, que ya tiene cierta conciencia de que eso está mal, siga haciendo el mal? ¿Qué tiene que pasar para que eso se rompa, para que eso deje de ser? Pues tiene que pasar precisamente por ese proceso de quebrantamiento, y ese proceso conlleva dolor, y ese proceso conlleva pensar, ese proceso conlleva reflexión, ese proceso conlleva reconstrucción. Y vean, son procesos, o es el proceso al que nadie quiere entrar. No quieren. Las personas prefieren evadir su realidad sabiendo que les está afectando, sabiendo que les causa malestar, sabiendo que les causa profundo dolor a ellos y a su entorno, pero no quieren dejar de vivir con patrones que les encausan al mal interno y en consecuencia al mal colectivo. Estrategias para la prevención de... Sí, Rafa, luego les comparto algunos títulos en relación a ese tema. Es importante que sepan... Pero te voy a decir algo. Para establecer estrategias o planificar estrategias en materia de prevención del delito, hay puntos específicos que yo me atrevería a decir que se deben integrar.
Y entre ellos es que tú te tienes que meter al campo de acción en donde tú quieres prevenir, en ese entorno o en ese, tienes que sumergirte ahí para que comprendas a fondo el dinamismo y a partir de ahí sales ya con un conocimiento que te da el ojo clínico y ahora sí sales a buscar las herramientas para armar tu estrategia, pero con un conocimiento previo profundo del fenómeno, del conflicto, de la problemática, etcétera. Pero sí luego te paso alguna bibliografía al respecto. Saludos, Yas Juárez. Mayra, hola, saludos. Entonces, miren, esto es para reflexionar, esto es para tomar conciencia, esto es para hacerlo. Lo vuelvo a repetir, esto que yo les comparto es para ustedes como humanos, es para ustedes y para su entorno primario y después, pues naturalmente es para que vayan y lo depositen fuera. Cuando estuve trabajando con la red de criminólogas que teníamos nuestras reuniones periódicas mucho, llegábamos a la conclusión de que no podíamos hacer mucho por nuestro entorno si no estábamos haciendo con nosotras lo que debíamos estar haciendo para estar lo más íntegramente posible, para estar lo más íntegramente conformadas posible, ¿no? Y esto venía pues naturalmente de las experiencias, venía de mucho conocimiento empírico que entre todas reuníamos, ¿no? Entonces, hay personas que buscan como una salida a su realidad yendo a atender a otras personas o queriendo prevenir o queriendo intervenir cuando su propia vida o su propio entorno no es funcional, ¿no? Bueno, que aquí quiero hacer una distinción clara. El hecho de que tu entorno no esté siendo funcional del todo no quiere decir que tú no lo estés siendo, ¿no? De hecho, muchas veces cuando estás dentro de entornos que no son funcionales adecuadamente y tú te embarcas en esto a lo que los filósofos le llaman el viaje del héroe, buscas mejorar tus condiciones humanas, buscas mejorarte a ti humanamente, es posible que se puedan generar más roces o más conflictos con el entorno. Entonces, a partir de ahí empieza un proceso de profundo aprendizaje. Porque entonces con todo eso que tú estás aprendiendo, con todo eso que tú estás experimentando, lo vas poniendo en práctica y te vas haciendo un conocimiento que bien puede ser transmitido, pero que no es digerible hasta que no lo estás viviendo. Es muy importante que para poder ayudar al entorno, que para poder ayudar... Miren, la criminología atiende las conflictivas o las problemáticas más lamentables, más atroces que existen en la humanidad. La criminología es esta ciencia que interviene lo más que existe en la humanidad. Pero, sí, pues influyen igualmente. O sea, Reyes, saludos. Antropología es elemental. Miren, lo que pasa es que, de acuerdo al caso de estudio, de acuerdo al fenómeno de estudio, es que se integran los conocimientos de las disciplinas que deban integrarse de acuerdo a los objetivos que pretendemos lograr, ¿no? Entonces, pues base es sociología, biología, psicología y todo lo que conforma estas disciplinas científicas. Entonces, pues antropología naturalmente también es muy importante. La neurociencia hoy día, muy importante, la epigenética, pero ya pues estos aspectos, epigenética, neurociencia, es como para dar un brinco todavía más para realmente lograr el cometido de la criminología, que es la prevención, ¿no? Porque es importante que destaque esto. La criminología no solo se trata de categorizar, ¿no? De decir peligroso por esto, tantos factores de riesgo, un riesgo social, un riesgo individual,
no se trata solo de categorizar, ¿no? O de etiquetar. La criminología realmente busca prevenir. Y en ese prevenir está el transformar la vida de las personas. Está elevar, transformar su conciencia. Está el mejorar las condiciones humanas. Es dar ese brinco holístico a no quedarnos únicamente en la categorización. Es abrumador estar categorizando personas que han cometido conductas criminógenas o que están siendo víctimas de ellas y quedarnos estancados en eso. La criminología no solo es eso. Miren, si una ciencia está adquiriendo tanta información y tanto conocimiento tan profundo sobre la naturaleza humana, individualizando además ese conocimiento a las personas, esto todavía nos da un conocimiento muchísimo más amplio porque nos está dando el cómo a través de determinadas interconexiones se gestan determinado tipo de personas o determinado tipo de conductas. Entonces es un conocimiento muy amplio que no debemos dejar solo en categorizaciones. Debemos trasladar, transformar todo ese conocimiento para de verdad transformar la vida de las personas. Yo creo que es un buen momento para que criminólogos y criminólogas, futuros criminólogos y criminólogas, se vayan por esta visión. Porque sí, pues la criminología es la ciencia que estudia el delito, sus causas, sus consecuencias y no sé qué. Ok. ¿Para qué? ¿Para qué lo hace? ¿Para tener un registro categórico de todo eso? ¿Para tener estadísticas? ¿Para conocer lo cuantitativo de esto? ¿Lo cuantitativo que origina? Es importante, es muy importante que brinquemos eso y que vayamos más allá. Sí, ok, la criminología nos sumerge en todo ese mundo. Nos sumerge hasta las entrañas de cómo se gesta el mal, la profundidad, ¿no? El mal más aberrante que te puedas imaginar, sí. Pero adivinen que no se trata de una persona, se trata de todo un sistema, se trata de todo un mundo gestando para que eso se proyecte en sociedad. ¿Qué tenemos que hacer al respecto? Debemos ponernos a considerar este punto porque es muy importante que como criminólogos y criminólogas dejemos de estar compartiendo información técnica, clasificatoria, de etiquetas, de categorizaciones y nos pongamos de verdad a trabajar en materia de prevenciones. Y no hay otra forma para prevenir violencias y criminalidades que de inicio dejar de promulgar todo eso que la criminología nos da y transformar un poquito el discurso transmitiendo los conocimientos que nos da el empirismo con fines de elevar conciencias humanas, no únicamente hacia la sabiduría, también hacia la acción, ¿no? Irnos afuera, aplicar lo que estamos adquiriendo, ir afuera, aplicar lo que nosotros mismos estamos gestando en nosotros mismos y en nuestro entorno, ir a proyectarnos afuera. ¿Sí? Saludos a Mauri, hola Ricardo Jimena, qué gusto verte por aquí. Una gran criminóloga, humanista con quien comparto mucho. Bueno, con eso los dejo el día de hoy, espero que les sea de gran utilidad. Ojalá de verdad espero que todo esto que les estoy compartiendo tenga eco en su esencia humana, antes que cualquier otra profesión o lo que sea que seamos, y que comenzamos a caminar, pues sí, desde el conocimiento que nos dan las ciencias, sí desde la técnica, sí desde la estrategia, sin olvidar nuestra condición vulnerable y humana, sin olvidar que lo que damos es lo mismo que regresa, ¿no? El principio de transferencia del que les he hablado, y sin olvidar que la ciencia no nace para estigmatizar, categorizar o clasificar o generar números, ¿no? La ciencia nace para transformar la humanidad,
La ciencia nace para edificar, dignificar la humanidad, más hablando de las ciencias sociales. Hay que continuar aprendiendo, hay que llenarnos de sabiduría, sí, hay que llenarnos de todos esos conocimientos, hay que valernos, lo vuelvo a repetir, de este tipo de herramientas, de libros, sí, pero sobre todo hay que cultivar la sabiduría interna que nos lleve a no dejar que las cosas que estamos viviendo hoy día nos sigan desconectando y nos sigan fomentando y sigan incrementando estos niveles de indiferencia humana, estos niveles de labilidad, estos niveles de no ser con el prójimo, y comencemos a generar conciencia humana, conciencia en acciones, elevar niveles de conciencia. Todavía estamos a tiempo. Gracias, Carlos. Muchas gracias, gracias, pues gracias a ustedes que están aquí queriendo, al igual que su servidora, ser mejor día a día. Nos vemos en otra sesión. Que tengan bonita tarde. Hasta pronto.